El camino del deber. Por Arthur Walkington Pink. El Altísimo no está a nuestra entera disposición, para que podamos utilizarlo solo cuando estamos en dificultades. Pero en marcado contraste con la clase mencionada anteriormente, hay aquellos que han tratado de caminar con Dios y evitar aquellas cosas que no le agradan, y cuando surge alguna dificultad, de repente los confronta una bifurcación de caminos, y deben tomar una decisión importante. Están ansiosos por saber cuál es la voluntad de Dios para ellos. Nos parece que frecuentemente estas almas, aquellos que son indiferentes a su honor y gloria mientras las cosas van bien y placenteramente para ellos, no es probable que reciban luz y ayuda de Él cuando se sientan dispuestos a hacerle arreglos en el día malo. Las Escrituras son demasiado claras sobre este asunto para ser malinterpretadas. El que aparta su oído para no oír la ley, aún su oración será abominación. Proverbios 28, 9. Del hipócrita se dice, oirá Dios su clamor cuando le sobrevenga la angustia. Job 27, 9. No, ciertamente no lo hará. Porque llamé, y rehusasteis, extendí mi mano y nadie miró, pero habéis desechado todos mis consejos. Yo también me reiré de vuestra calamidad. Entonces me invocarán, pero no responderé. Porque aborrecieron el conocimiento y no escogieron el temor de Jehová. Por tanto, comerán del fruto de salirse con la suya. Proverbios 1, 24-31. Compárese Miqueas 3, 4, Zacarías 7, 13. De vez en cuando recibimos una carta de uno de nuestros lectores que se enfrenta a lo que él considera una situación desconcertante, que quizás implica la agitación de su nido y un cambio de circunstancias, y se expresa muy preocupado por saber cuál es la voluntad de Dios para él. Nuestra primera reacción es preguntarnos hasta qué punto el investigador está acostumbrado a tener conciencia de agradar a Dios. Si el investigador, o el lector, solo se preocupa por la voluntad divina cuando se enfrenta a alguna situación apremiante o emergencia, es una mala señal, que traiciona un estado triste del alma y hace dudar de si esa persona se ha convertido verdaderamente. Así como ser muy religioso en sábado pero completamente mundano durante la semana es tener apariencia de piedad pero negando la eficacia de ella. Segunda a Timoteo 3, 5. Así para mí ser muy solícito en determinar y realizar la voluntad de Dios cuando surgen algunas crisis, pero tener poco en cuenta lo que Él ha designado durante el curso general de mi vida, es poner un gran signo de interrogación contra la autenticidad de mi profesión cristiana. La vida espiritual actual del cristiano se vive en este mundo, y debe actuar y regularlo en todas sus variadas preocupaciones, ya sea que comáis o bebáis, o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. 1 Corintios 10, 31. Una vida espiritual es mucho más que contemplaciones elevadas, sentimientos extáticos o dedicarse únicamente a ejercicios claramente devocionales. Esta es la visión errónea que tienen de ella quienes se encierran en monasterios y conventos. Una vida espiritual no es algo nebuloso y místico, sino algo intensamente práctico. El cristiano debe mantener y ejercer una vida espiritual en la escuela, el hogar, el taller y también en la casa de oración. Es dominarlo en todas sus relaciones, en cada asociación con sus semejantes, dándoles un ejemplo de piedad, honestidad, altruismo y ayuda. En otras palabras, toda su conducta debe estar ordenada por los preceptos de las Sagradas Escrituras, y no por los dictados de la autocomplacencia, ni por las costumbres del mundo o los caprichos de la opinión pública. Se evitaría mucha confusión y se evitaría mucha incertidumbre al preguntar, ¿es esto o sería aquello conforme a las Escrituras? Porque la voluntad o mente de Dios se da a conocer en su palabra. Esa es la regla segura y suficiente por la que debemos andar, y no impresiones internas de su voluntad secreta. Quizás el lector responda, sí, sé que la voluntad de Dios se revela en su palabra sobre todos los asuntos espirituales y eternos, pero se trata de las cosas temporales, los asuntos de esta vida, sobre los cuales me ejercito y sobre los cuales a menudo encuentro yo mismo ante una incertidumbre. Pero eso no debería ser así, querido amigo. La palabra de Dios nos es dada con el propósito expreso de ser lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Salmo 119,
105, es decir, nuestro camino en y a través de este mundo, el cual, debido a su separación y el alejamiento de Dios, es un lugar oscuro, segunda a Pedro 1, 19. Es incorrecto, bastante injustificable, que tracemos mentalmente una línea entre los asuntos espirituales y temporales como si pertenecieran a departamentos separados de nuestra vida. Se dejan perplejos innecesariamente por la forma en que formulan su pregunta. Durante mucho tiempo nos ha parecido que aquellos que preguntan, ¿cómo puedo determinar la mente de Dios para mí cuando tengo que elegir entre dos alternativas? Traicionan la confusión de pensamiento. Sí, que hay algo más que una terminología defectuosa en juego. Es evidente en la continuación que sigue inmediatamente. En lo que respecta a nuestra propia observación, el interrogador no logra llegar a ninguna respuesta clara y decisiva, quedando en un estado de duda y angustia, que no honra a Dios ni consuela a su desconcertado hijo. ¿Enseñanzas? ¿Está mi motivo en armonía con lo que exige? ¿Estaría actuando en contra de la regla divina si siguiera tal o cual camino? ¿Adoptara tal o cual manera o siguiera cierta política porque mis competidores lo hacen o porque mi empleador insiste en que debo hacerlo? De este modo, multitud de consideraciones se reducen a una cuestión única y simple. En su palabra, Dios nos ha dado reglas que son pertinentes a cada aspecto de nuestra estancia aquí abajo, que deben controlar cada detalle de nuestras complejas vidas, de modo que no haya necesidad de que nos preguntemos, ¿es esto correcto? ¿O eso está mal? No estamos abandonados a nuestro propio juicio equivocado ni al de nuestros semejantes, porque el Señor nos ha proporcionado un mapa y una brújula infalibles para guiarnos en nuestro viaje hacia una tierra mejor. Las Escrituras no solo anuncian preceptos explícitos que ordenan en detalle la obediencia, sino que también enuncian principios amplios aplicables a cada esfera o situación en la que la divina providencia pueda colocarnos. Por lo tanto, la única pregunta que debe ocupar constantemente al santo es, ¿qué exigen de mí las sagradas escrituras? ¿Estoy actuando de acuerdo con ellas? Lo que se ha señalado anteriormente puede resumirse así. La mente o voluntad de Dios para mí reside siempre en que yo recorra el camino del deber. Y para que no haya malentendidos, definamos aquí nuestros términos. ¿Qué es el deber? La palabra significa debido a, aquello que debo pagar a otro. El cumplimiento del deber es cumplir con mis obligaciones hacia Dios y hacia los hombres. No actúes apresuradamente o impulsivamente, porque Dios dice, el que cree, no se apresure. Que cada alma esté sujeta a los poderes superiores, porque no hay poder sino de Dios. Los poderes que existen son ordenados por Dios. Por tanto, cualquiera que resiste al poder, a la ordenanza de Dios resiste, y los que resisten, recibirán para sí condenación. Romanos 13, 1, 2. Pero algún lector puede responder, estoy obligado a tomar una pronta decisión sobre el asunto que tengo ante mí. Aún así, si has estado viviendo como corresponde a un hijo de Dios, no debería haber ninguna dificultad. La luz del cuerpo es el ojo, así que, si tu ojo es sencillo, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Mateo 6, 22. Esa es una manera figurada de decir, si tienes un corazón íntegro, si tu objetivo dominante es agradar a Dios, entonces tu mente estará iluminada y será capaz de percibir claramente el camino del deber. La perplejidad es ocasionada por intereses en conflicto que me influyen, cuando motivos opuestos buscan impulsarme, cuando el agrado propio entra en competencia con la glorificación de Dios. Mantén siempre presente que lo que tienes que decidir no es cuál es el camino más fácil o más agradable, la mano derecha o la izquierda, sino cuál es mi deber. Fue este, pero su deber era claro, porque la obediencia a su maestro le exigía emprender esta búsqueda. En consecuencia, lo encontramos partiendo a su misión. Pero observe cómo actuó. Cuando llegó a las afueras de la ciudad de Nacor, hizo a sus camellos arrodillarse junto al pozo, y luego dijo, «Oh Señor Dios de mi señor Abraham, te ruego que me des buena suerte hoy». Era la hora en que las doncellas venían a sacar agua del pozo. Entonces Eliezer le pidió al Señor que le diera una señal para saber cuál de ellas era la esposa designada para Isaac. Y el Señor no le falló, sino que honró su fe. En la secuela encontramos a Eliezer inclinado en adoración y diciendo, «Bendito sea el Señor, Dios de mi señor Abraham, que no dejó a mi señor sin su misericordia y su verdad, estando yo en el camino».
del deber. El Señor me guió, y eso está registrado para nuestra instrucción y aliento. Pero supongamos que el gobierno me exija algo que va en contra de mi conciencia, como realizar un trabajo manual en sábado. ¿No me ordena la Escritura misma estar sujeto a los poderes superiores? Sin duda, el pueblo de Dios debe ser modelo de ciudadanos respetuosos de la ley, justos y misericordiosos en todos los tratos con sus semejantes, haciendo con los demás lo que ellos quisieran que hicieran ellos. Se les ordena divinamente rendir tributo a quien se debe tributo y, por lo tanto, pagar sus impuestos con prontitud y sin murmuraciones. Sin embargo, siempre deben recordar las exigencias de Dios sobre ellos y nunca permitir que el temor del hombre les impida satisfacer sus exigencias. Debemos someternos al gobierno siempre que sus requisitos no choquen con las demandas de Dios, pero nada más. Tal vez respondas, pero esa es mi dificultad, ¿cómo voy a decidir cuál es mi deber? Bueno, reflexionemos sobre el lado negativo. Nunca es correcto hacer lo malo y, por lo tanto, nunca puede ser el deber del cristiano hacer algo que la palabra de Dios prohíbe, ni puede ser su deber entrar en ninguna posición que le impida hacer lo que hace. Ordena la Escritura. Por ejemplo, si una alternativa es endeudarme, mi deber es claro, porque las Escrituras dicen, no debas nada a nadie, Romanos 13, 8. O si se trata de entrar en sociedad o cualquier otra unión con un incrédulo, la palabra de Dios lo prohíbe. No os unáis en yugo desigual. Segunda a Corintios 6, 14. O si un empleador mundano me exige que trabaje en el día de reposo, entonces me está pidiendo que peque al quebrantar el cuarto mandamiento. O si a una madre cristiana se le ordena asumir una posición en la que ya no pueda cuidar de sus pequeños, su deber sería claro, porque instruir al niño en su camino. Proverbios 22, 6. Es un privilegio y responsabilidad que no puede delegar en otros. Cuando el rey de Babilonia emitió un decreto que todos en sus dominios debían postrarse y adorar la imagen de oro que él había erigido, los 3 hebreos con razón se negaron a hacerlo, y cuando un rey posterior emitió un edicto idólatra, Daniel lo hizo caso omiso, y en cada caso Dios reivindicó su fidelidad a él. Nunca es correcto hacer el mal, sin importar quién lo ordene o cuál pueda ser la emergencia. El camino del deber. Al hombre caminante se le llama aquí tonto. Generalmente se considera que con ello se connotan 2 cosas. En primer lugar, lo que él es en sí mismo, considerado naturalmente. Se nos dice expresamente que entre los llamados por Dios, no hay muchos sabios según la carne, y si se pregunta por qué es así, la respuesta inspirada es, Dios ha escogido las cosas necias del mundo, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. Los inmundos no pasarán por ella, sino que será para aquellos, los caminantes, aunque necios, no se extraviarán en ella. Isaías 35, 8. Esta es una profecía y promesa muy bendita, aunque poco comprendida. La figura utilizada en la primera parte del versículo es sencilla y no debería ocasionar dificultad. Es el de un camino especialmente construido a través de un país salvaje o un desierto sin caminos, previsto para el uso de peregrinos y viajeros. Darnos a conocer la voluntad de Dios para nosotros se compara aquí con la construcción de una carretera claramente definida a través de una tierra extraña. La referencia es al estado del mundo gentil en el momento en que el vidente israelita hizo esta predicción. Durante los días de la teocracia judía, las naciones paganas estaban en oscuridad e ignorancia espiritual, sin ninguna revelación escrita de Dios. Pero la encarnación de Cristo alteraría por completo ese terrible estado de cosas. El pueblo que estaba sentado en tinieblas vería gran luz. Isaías 42, 6, 7, Mateo 4, 15, 16. El glorioso evangelio sería predicado a todas las naciones y el camino de la salvación, el camino que lleva a la vida, el camino de la paz que no han conocido. Romanos 3, 17. Le sería claramente revelado. Esta carretera divinamente provista a través del mundo se denomina aquí el camino de la santidad. Se designa así porque es designado por un Dios santo y nos lleva a un cielo santo. Se le designa así porque destaca en marcado contraste y separación de todos los caminos secundarios del pecado. Está expresamente dicho, los inmundos no pasarán por ella. Isaías 35, 8. Los inconversos, los impenitentes,
Los incrédulos no tienen acceso a ella. Solo aquellos que han sido limpiados por la sangre expiatoria de Cristo tienen algún derecho a caminar de esta manera, ya que son los únicos que tienen algún deseo de seguir el mismo camino. Aquellos que recorren este camino de santidad se denominan hombres caminantes. La palabra hebrea para este compuesto caminar es literalmente seguir en el camino, lo cual es más informativo que la traducción en inglés. Nos dice que solo aquellas personas que estén poseídas por un verdadero deseo y una firme determinación caminarán por allí. El gran requisito para quien lo recorre, y lo que asegura el éxito en él, es un corazón para este camino, es decir, la posesión de un amor de santidad. Persona que ha sido ridiculizada ante sus propios ojos. Cuando se obra un milagro de gracia en el alma, esa persona es humillada hasta el polvo, su autocomplacencia y autosuficiencia reciben su herida mortal, es despojada de sus plumas de pavo real. No solo percibe que su justicia o sus mejores actuaciones son trapos de inmundicia ante los ojos de Dios, no solo se siente sin fuerzas a la hora de hacer lo que Dios requiere de él, sino que su sabiduría parece una locura, y toda su educación y erudición inútiles. En lo que respecta a obtener conocimiento de las cosas divinas, la ignorancia no excluye en modo alguno el egoísmo. El tonto del versículo que tenemos ante nosotros no es necesariamente alguien cuya mentalidad sea de mala calidad, ni uno que esté loco en la estima de sus semejantes, si bien es cierto que no hay muchos sabios según la carne. Primera a Colosenses 1, 26, son llamados por Dios de las tinieblas a su luz maravillosa. Sin embargo no dice ninguno. Hay algunos de grandes capacidades naturales, de eminentes dotes mentales, de aguda perspicacia intelectual, que son arrebatados como tizones de la hoguera, y el cambio que produce en ellos la regeneración es tan radical y marcado como lo es en la conversión del carácter más disoluto. Uno de ellos fue Saulo de Tarso, criado a los pies de Gamaliel y bendecido con una intelectualidad extraordinaria. Sin embargo, se volvió como un niño pequeño, reconociendo que no era suficiente por sí mismo para pensar nada como por sí mismo. Aquí, entonces, está el carácter divinamente definido del hombre que recorre el camino de la santidad. Isaías 35, 8. Es un hombre caminante, alguien a quien se le ha dado un corazón para este camino, que desea recorrerlo. Y en segundo lugar, es un tonto en su propia estimación y valoración, se siente totalmente insuficiente para realizar algún progreso de esta manera. En consecuencia, es él quien instintiva y sinceramente recurre constantemente a su guía en busca de instrucción. No se atreve a dar un paso hasta que haya recibido instrucciones del mismo. Su oración diaria es: ordena mis pasos en tu palabra y hazme ir por la senda de tus mandamientos, porque en ello me deleito. Salmo 119, 133, 135. Tan estúpido se siente, sí, a pesar de tener un título de maestría o doctorado, que grita: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos. Salmo 119, 33. No es luz sobre la palabra lo que necesita, porque la palabra de Dios es en sí misma luz. Salmo 119, 105. Sino luz de la palabra, y por lo tanto, le ruega a Dios: dame entendimiento. Salmo 119, 73, e ilumina mi corazón oscurecido por el pecado. Así y solo así percibe y camina por el camino del deber. Los caminantes, aunque sean necios, no se equivocarán en ello. Isaías 35, 8. Los dos significados dados anteriormente del término tonto, a nuestro juicio, no agotan ni alcanzan aquí su significado principal. Hay muchos idiotas por naturaleza que se consideran muy sabios, muchos hombres de un talento que se consideran plenamente calificados para ocupar un puesto que requiere una persona de 5 talentos. Segunda a Colosenses 3, 5. En otras palabras, se convirtió en un tonto en su propia opinión. Primera a Colosenses 3, 18. Y, por lo tanto, en alguien que comprendió profundamente su necesidad de ser enseñado por Dios. Y eso es cierto en todos los casos en que tiene lugar la regeneración. Sus súbditos toman conciencia de su ignorancia. En cuanto a las cosas espirituales, se sienten unos completos imbéciles y, por lo tanto, su ferviente clamor al Señor es: lo que no veo, enséñame tú. Job 34,
32. La gran mayoría de su pueblo son los pobres de este mundo. Santiago 2, 5. Pobres en sus riquezas materiales, pobres en equipamiento mental, pobres en lo que el mundo llama ventajas naturales. En segundo lugar, el término tonto describe al hombre caminante tal como aparece ante los no regenerados, debido a su espiritualidad, el que busca agradar a Dios en lugar de a sí mismo, vivir para la eternidad, en lugar del tiempo, es un loco a sus ojos. Confundir a los sabios, y su razón para ello es para que nadie se jacte en su presencia. Primera a Corintios 1, 26, 27, 29. Para magnificar las riquezas de su gracia soberana, Dios ha seleccionado de entre los hombres a los débiles, a los viles, a los meros nadas o nadie, como lo es la fuerza del griego traducido cosas que no son en Primera a Corintios 1, 28. Para ser los destinatarios de sus más altos favores. El camino del deber. Con un espíritu de investigación sincera y devota. Hijo mío, si recibes mis palabras y escondes mis mandamientos contigo, para que inclines tu oído a la sabiduría, de la cual profesas sentir la necesidad, y apliques tu corazón al entendimiento, si clamas buscando conocimiento, de la voluntad de Dios, y alzas tu voz pidiendo comprensión, de tu deber, si la buscas como a plata, y la buscas, las escrituras, como a tesoros escondidos, sin escatimar dolores, entonces comprenderás el temor de Jehová, que es el principio del conocimiento. Proverbios 1, 7. Y hallarás el conocimiento de Dios. Proverbios 2, 1, 5. No es a los descuidados y poco entusiastas a quienes se les hace la promesa. No es a aquel que se contenta con agradar al Señor meramente de manera general a quien se le revela el secreto del Señor. No es a los que no oran a quienes se les concede la sabiduría y el discernimiento espiritual. Aquel que es en gran medida indiferente a las santas exigencias de Dios sobre él en tiempos de prosperidad, no debe esperar que Él le muestre el camino para salir de las dificultades cuando le sobrevenga un día de adversidad. Son aquellos que están totalmente comprometidos con Dios y que caminan según los preceptos de su palabra quienes tienen luz en su camino. Obviamente, la medida en que las dos primeras cosas mencionadas operen y sean realmente dominantes en mí determinará el éxito que tendré en obtener de las Escrituras las instrucciones que tanto necesito, y sin las cuales estoy seguro de errar en el camino del deber. Si mi deseo de recibir luz de Dios disminuye, o si aprecio la confianza en mi propia sabiduría o sentido común, entonces, aunque todavía pueda leer la Biblia de manera formal, ya no escudriñaré las Escrituras diariamente. En nuestro último tratamos de mostrar que para recorrer el camino del deber o camino de santidad debe haber, primero, un deseo por ello. Uno debe ser un hombre caminante, es decir, un hombre con un corazón por ese camino, un amor de santidad. En segundo lugar, debe haber un sentido de nuestra insuficiencia, uno debe ser un tonto en su propia opinión, es decir, una persona dotada de un espíritu humilde, consciente de su propia estupidez. En tercer lugar, debemos recurrir a la palabra de Dios en busca de luz en nuestro camino, de instrucción en él, porque esa palabra es la única regla de conducta, nuestra guía desde la tierra hasta el cielo. Llamemos la atención a otra gracia espiritual, que es esencial si queremos reconocer el camino del deber y luego caminar por él. Él guiará a los mansos en el juicio, y a los mansos enseñará su camino. Salmo 25, 9. La mansedumbre no debe confundirse con la humildad, porque son cualidades muy distintas. Esto se desprende claramente de las palabras del Salvador que dijo, «Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón». Mateo 11, 29. A menos que nuestra voluntad se someta verdaderamente a la de Dios, cuando su voluntad se cruce con la nuestra, entonces nos negaremos a prestarle atención. Visto cuando fue conducido, no arrastrado o conducido, sino conducido sin resistencia, como un cordero al matadero. Isaías 53, 7. Por lo tanto, debería ser evidente que existe una diferencia real entre la verdadera humildad y la mansedumbre. No solo son distintos, sino que no siempre operan en la misma persona. Uno puede ser humilde y, sin embargo, estar lejos de ser manso. Uno puede tener un sentido real de su propia ignorancia y estupidez, orar a Dios por luz y sabiduría, buscar en su palabra la dirección necesaria y luego,
Cuando recibe esas instrucciones, ignorarlas porque son inaceptables. Al escritor le parece que lo que se acaba de señalar sirve para exponer el sofisma de quienes imaginan que es más difícil determinar su deber que cumplirlo una vez percibido. Tanto la experiencia como la observación revelan lo contrario. La palabra de Dios no es ambigua, sino escrita en un lenguaje sencillo para almas sencillas. Es cierto que trata de los misterios más profundos, que trascienden el alcance de toda inteligencia finita. Sin embargo, cuando describe el camino de la santidad y define lo que Dios requiere de nosotros, utiliza términos tan claros que los malentendidos son inexcusables. Tampoco se debe a que nuestra guía sea inadecuada. Proporciona instrucciones completas y presenta una solución suficiente para cada problema práctico que pueda ocasionarnos dificultades. Es la obediencia que resulta difícil a la carne y a la sangre, porque nuestra regla exige tantas veces lo que es contrario a nuestras inclinaciones naturales. Debido a que muchos temen que seguir el camino correcto les acarrearía consecuencias desagradables, con tanta frecuencia se alejan de él. Por eso el Salvador dijo: si sabéis estas cosas, bienaventurados si las hacéis. Juan 13, 17. Todos sabemos varias cosas que se deben hacer, pero tardamos en realizarlas porque la carne en nosotros las encuentra desagradables. Y así es como Él nos guía por el camino de la justicia. Proverbios 8, 20. Esta hermosa gracia, como todas las demás, aparece en su plena perfección en el Señor Jesús, visto en su disposición a ser la cabeza del pacto de su pueblo, en su disposición a asumir nuestra naturaleza, en su estar sujeto a sus padres durante los días de su infancia, en su someterse a la ordenanza del bautismo, en su total sujeción a la voluntad del Padre, en todo el curso de su obediencia. El camino de los justos se aclara. Proverbios 15, 19. El hombre justo es aquel cuyo corazón está bien con Dios y cuya conducta está regulada por la palabra de justicia. Y como su corazón es recto hacia Dios, presta atención a las reglas que se le han dado para ordenar sus pasos. Ver Proverbios 4, 23, 27. No espere que Dios le revele todo el camino del deber en un momento, más bien, Él dará a conocer un paso a la vez. A medida que se da el primer paso en obediencia a su voluntad, Él indica el siguiente, y cuanto más nos entreguemos a su gobierno, más luz tendremos tanto por dentro como por fuera. Buen entendimiento tienen todos los que guardan sus mandamientos. Salmo 111, 10. Porque la obediencia a Dios libra de los engaños de la carne y de los engaños de Satanás. Esa buena comprensión nos permite aplicar las reglas generales de las Escrituras a los variados detalles de nuestras complejas vidas. Ese buen entendimiento nos preserva de cometer errores tontos. Debido a que ese buen entendimiento se forma mediante la obediencia a los mandamientos divinos, nos impide actuar según motivos egoístas, mundanos y carnales, porque eso muy a menudo se aproxima mucho a la debilidad. Pero la gracia espiritual de la mansedumbre, que es valiente como un león ante un enemigo, es sumisa y obediente ante Dios. Humilde se traduce humilde en Santiago 4, 6 y 1 Pedro 5. 5. No debería haber dificultad en descubrir la fuerza de esta palabra. Para no ir más allá del versículo citado, Salmo 25, 9. El hecho de que se requiera mansedumbre para que seamos guiados y enseñados sugiere que significa un corazón dócil y receptivo. Así como la humildad es lo opuesto al orgullo y la autosuficiencia, la mansedumbre es lo opuesto a la obstinación y la terquedad. No es la virtud natural la que aquí estamos tratando,